Vi a mi madre firmar los papeles, pero la firma no era suya, y eso fue solo el principio. El sonido de las copas chocando todavía flotaba en el aire cuando el silencio se rompió como cristal. Las luces del salón proyectaban un brillo dorado sobre los rostros de los invitados, pero el suyo ardía. Me miraba como si hubiera cometido un crimen. No vuelvas a corregirme delante de ellos, dijo, sin mover apenas los labios, mientras la sonrisa se le congelaba para el resto de la mesa. Yo seguí con la copa en la mano. La conversación alrededor intentaba recomponerse, pero ya no era música de fondo. Eran cuchillos. El padrastro, sentado a su derecha, me observaba con un destello de diversión, como si esperara que yo diera un paso en falso. Solo quería que el dato fuera exacto, respondí, modulando la voz. La mía sonaba más tranquila de lo que me sentía. Ella apoyó los dedos sobre el mantel, tensos, como si quisiera arrancarlo de un tirón. El resto de los presentes, vecinos y viejos amigos de la familia, se aferraban a sus cubiertos, evitando mirarnos. Afuera, en el jardín, la música de la orquesta sonaba lejana, ahogada. El padrastro carraspeó. Creo que todos entendimos el punto. No hace falta. Hizo un gesto pequeño con la mano. Dramatizar. Yo no respondí. Ella sí. Lo que no hace falta es que mi hija me deje en ridículo. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Podía sentir cómo me observaban, como si esperaran que me hundiera, que me disculpara, que cediera. Pero no lo hice. Me incliné hacia adelante. No te he dejado en ridículo. Te he recordado quién construyó todo esto. Su mandíbula se tensó. Vi cómo su mano buscaba la copa de vino, cómo la apretaba un segundo más de lo necesario antes de beber. Un gesto que conocía demasiado bien, la antesala de la explosión. Uno de los invitados murmuró algo sobre la música, intentando suavizar el momento. Nadie le escuchó. Ella dejó la copa en la mesa con un golpe seco. Terminamos aquí. Se levantó y el murmullo creció como una marea incómoda. La seguí con la mirada mientras salía del comedor hacia el vestíbulo. Pude notar que esperaba que yo fuera tras ella. Lo hice. El pasillo estaba medio a oscuras. El eco de mis pasos sobre el mármol parecía demasiado fuerte. La alcancé junto a la puerta del salón secundario, ese donde siempre evitábamos entrar porque pertenecía a otro tiempo, al de mi abuelo. ¿Quieres humillarme delante de todos?, dijo, girándose bruscamente. El perfume, mezclado con alcohol, me golpeó. Quiero que dejes de mentir sobre cifras que no conoces. La bofetada no llegó, pero su mano quedó suspendida en el aire, temblando. La bajó lentamente. No tienes idea de lo que estás haciendo. Tengo más idea de la que crees. El padrastro apareció entonces, como si hubiera estado esperando su entrada dramática. Basta. Los vecinos han notado el escándalo, dijo en voz baja, pero cargada de autoridad falsa. Este no es tu asunto, le solté. Sus labios se curvaron en una sonrisa breve, peligrosa. Claro que lo es. Ella me miró una última vez antes de girarse y desaparecer con él hacia la galería. Yo me quedé sola en el pasillo, respirando el silencio, sintiendo que las paredes del viejo salón me observaban. Fue en ese instante, con las lámparas antiguas ardiendo sobre mí y el murmullo de la fiesta volviendo a envolver la casa, cuando empecé a pensar en cuándo empezó todo y por qué esta vez no iba a terminar como siempre. Me quedé en el pasillo, escuchando cómo sus pasos se alejaban. La música del jardín volvía a colarse por las paredes, pero ya no tenía nada de festiva. Sonaba como una amenaza velada. No fui detrás de ellos, no me disculpé. Tampoco regresé al comedor. Me moví hacia la galería opuesta, donde las cortinas pesadas ocultaban la vista de la piscina.
Ahí, sola, me permití observarlos desde lejos. Los vi a través del reflejo en el cristal. Ella, riendo con una exageración forzada, aferrada al brazo de él, inclinándose para susurrarle algo que la hizo girar la cabeza con un gesto brusco. Sus expresiones cambiaban rápido, como dos actores que olvidan el guión. Un par de vecinos se acercaron, con sonrisas que eran más curiosidad que cortesía. Fingí no verlos. No estaba lista para intercambiar frases banales. Mi instinto me decía que no los subestimara, y sin embargo, llevaba años observándolos jugar este teatro. Ellos creían que podían controlarme con miradas y silencios, pero nunca habían imaginado que yo ya tenía la llave de todo. Recordé la primera vez que sospeché. Fue hace 2 años, una mañana de otoño, cuando entré en el despacho de mi abuelo por pura nostalgia. El olor a cuero y papel viejo todavía estaba intacto. Entre sus libros encontré una carpeta gris, sin nombre, oculta detrás de un atlas. Dentro, un conjunto de documentos con mi nombre y una firma suya. La carta que los acompañaba era breve. Si algún día esto cae en manos equivocadas, sabrás qué hacer. Confía solo en C. C era Claudio, el amigo más viejo de mi abuelo. Abogado retirado, de pocas palabras y memoria perfecta. Desde entonces, yo había seguido sus instrucciones al pie de la letra, fingiendo ignorancia mientras observaba a mi madre y a su nuevo marido hundirse cada vez más en deudas y caprichos. En ese tiempo aprendí a no confrontar directamente, a sonreír cuando me provocaban, a dejarles creer que me tenían arrinconada. Pero esta noche algo había cambiado. Ella había perdido el control delante de testigos, y yo sabía que eso era el primer signo de debilidad real. A través del cristal vi cómo él se apartaba para hablar por teléfono. Ella, sola, agarró otra copa, bebió de un trago, luego dejó el vaso a medias sobre la baranda. Su gesto fue torpe, casi lo derramó sobre su vestido de seda. Podría haber salido y enfrentarla ahí mismo. No lo hice. Era demasiado pronto. Y sin embargo, mis manos se cerraban con fuerza sobre el respaldo de la silla junto a mí. Una voz me sacó del trance. ¿Estás bien? Era Clara, la vecina de enfrente, una mujer que nunca dejaba pasar un rumor sin investigarlo. Perfectamente, respondí. No lo parece. Ella estaba alterada. Siempre lo está. Clara me observó un segundo más, con una curiosidad que rozaba la intrusión, y luego se alejó. Me quedé sola de nuevo. Cerré los ojos y respiré hondo. No era miedo lo que sentía, sino una extraña claridad. Cada gesto suyo, cada mentira repetida, cada pequeño abuso, todo estaba encajando como piezas de un mecanismo que yo ya conocía. Volví a la galería principal cuando los invitados empezaban a marcharse. Los saludé uno por uno, sin mostrar prisa, como si no hubiera un incendio ardiendo debajo de esta fachada. Vi a mi madre y a él intercambiar miradas breves. En una de ellas capté la sospecha. Tal vez intuían que yo había dejado de ser una simple espectadora. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio tenso, supe que la siguiente jugada sería mía y que, cuando la hiciera, no habría marcha atrás. A la mañana siguiente, el aire de la casa estaba denso, como si la noche anterior se hubiera quedado atrapada entre las paredes. Los pasillos olían a perfume marchito y vino derramado. Caminé descalza hacia la cocina, escuchando el eco de mis pasos sobre el mármol. Ella estaba ahí, de espaldas, con el teléfono pegado a la oreja. No me vio entrar. No, él puede encargarse. Sí, que transfieran antes del viernes. No importa de dónde salga, pero que salga, decía con esa voz baja que usaba para cerrar tratos turbios. Me serví café sin hacer ruido. Cuando se dio la vuelta y me vio,
La conversación terminó de golpe. ¿Qué miras?, preguntó. Nada, solo escuchaba. Sus labios se tensaron, pero no contestó. Salió de la cocina sin siquiera tocar el desayuno que había sobre la mesa. Yo sabía exactamente a dónde iba, al despacho de mi abuelo, o lo que quedaba de él. Entré por otro camino, desde el pasillo lateral, y me quedé junto a la puerta entornada. Ella rebuscaba entre los cajones, lanzando carpetas a un lado, como si buscara algo que no debía estar ahí. Cuando salió, entré yo. El escritorio estaba en desorden, pero el compartimento oculto detrás del panel de madera seguía intacto. Dentro, la carpeta negra con la etiqueta P7 me esperaba, como siempre, el protocolo 7. No lo abrí. No hacía falta. Sabía de memoria cada línea. La orden directa de mi abuelo para congelar todas las cuentas y transferir el control del patrimonio a un fideicomiso bajo mi firma en caso de abuso, fraude o incapacidad comprobada de la administradora principal. Administradora. Mi madre. Guardé la carpeta en su lugar y salí. No era el momento de ejecutarlo todavía. Antes necesitaba un golpe de advertencia, algo que los pusiera nerviosos, que los hiciera cometer un error. Más tarde llamé a Claudio desde la terraza trasera. «Está moviendo dinero, urgente, y creo que busca documentos». Entonces, es ahora cuando la cuerda se tensa, dijo él con esa calma suya. Quiero probar su reacción antes de soltarla. Hubo una pausa al otro lado. Bien, empieza pequeño, pero recuerda, no avises 2 veces. Colgué. El primer paso fue cortarles una fuente de dinero sin que lo notaran enseguida. Accedí a la cuenta conjunta que usaban para gastos de representación y transferí el saldo a un fondo temporal. La operación no dejaría rastro inmediato, pero en un par de días, cuando intentaran usarla, el rechazo llegaría como una bofetada pública. La oportunidad para medir el golpe llegó esa misma tarde. Él estaba en el salón, revisando su tablet. Me acerqué despacio. Vi que el Club de Marbella está pidiendo renovar las cuotas. ¿Ya las pagaste?, pregunté con fingida inocencia. Me miró de reojo. Eso no es asunto tuyo. Claro que lo es. Todo esto es mi asunto, dije, dejándolo caer como si fuera una verdad demasiado obvia para discutir. Su gesto cambió apenas, pero lo suficiente. Un destello de irritación, de temor contenido. Cerró la tablet y salió sin responder. En ese momento entendí que la semilla ya estaba plantada. El siguiente movimiento sería más grande. Esa noche, mientras ellos discutían en su habitación, sus voces filtrándose por el pasillo como un veneno, yo abrí mi portátil y escribí un correo a Claudio con un solo asunto. Preparar P7. No lo envié todavía. Me quedé mirando la pantalla, escuchando el ruido de cristales cuando ella, enfurecida, arrojó algo contra la pared. Sonreí apenas. El juego estaba en marcha. La mañana siguiente amaneció cargada de humedad y tensión. El silencio en la casa no era paz, era una trampa tendida. Bajé las escaleras y antes de llegar al vestíbulo escuché la voz de él. No puede ser, está bloqueada, decía por teléfono caminando en círculos. Me vio y colgó de inmediato. La mirada que me lanzó fue rápida, cortante, como un bisturí. En el comedor, mi madre estaba sentada, todavía en bata, con una copa de vino medio llena a las 9 de la mañana. Sus manos temblaban al apoyar el cristal sobre la mesa. ¿Qué hiciste?, preguntó sin preámbulos. Tomé café, como todos los días. No te burles de mí. Se levantó de golpe. La bata se abrió un poco y vi cómo el cordón colgaba suelto, como si hubiera salido de la habitación sin pensar. Si no puedes manejar las cuentas, tal vez sea hora de... No terminé la frase. Ella me empujó con una fuerza inesperada. Retrocedí 2 pasos
y mi espalda chocó contra la puerta de vidrio que daba al jardín. Un crujido seco. El vidrio no estalló de inmediato. Se agrietó en forma de telaraña y en un segundo cedió. Caí entre los fragmentos, sintiendo cómo uno me cortaba el hombro. El dolor fue agudo, pero lo peor fue ver su expresión. No había horror ni arrepentimiento. Solo un destello de triunfo, como si hubiera encontrado por fin el motivo perfecto para destruirme. Él apareció corriendo. «¿Qué pasó?», preguntó, y antes de que pudiera responder ya tenía su teléfono en la mano, apuntando hacia mí. «Se tiró», dijo ella jadeando, como si acabara de salvarme de algo. «Miente», escupí. «Está alterada. Mira cómo tiembla», añadió él, acercando el móvil a mi rostro, grabando. Me levanté despacio, sintiendo los cortes arder. No me molesté en buscar ayuda médica de ellos. Caminé hacia el interior, dejando pequeñas gotas rojas sobre el mármol. En el baño, frente al espejo, me quité los fragmentos de vidrio del hombro. El reflejo me devolvía una imagen que no reconocía del todo. Cabello desordenado, sangre y unos ojos que ya no pedían explicaciones. Un golpe en la puerta. «La gente ya comenta que estabas alterada anoche. Su voz, fría. Si quieres que no empeore, coopera». No respondí. Esperé a que sus pasos se alejaran y entonces tomé mi teléfono. Llamé a Claudio. «Es hora». Su voz fue un hilo de acero. «¿Ejecutamos?» «Sí, quiero que lo sientan. Quiero que se ahoguen antes de darse cuenta de que el agua ya está sobre sus cabezas». Colgué y apoyé la frente contra el espejo. El hombro ardía, pero no tanto como la certeza de que acababa de cruzar la línea. Al anochecer, ellos intentaron salir a una cena importante. Cuando llegaron al coche, él maldijo en voz alta. Las llaves electrónicas no respondían. Dentro de la casa, los teléfonos sonaban sin parar. Bancos, abogados, proveedores, todos preguntando por transacciones bloqueadas. Yo los observaba desde la ventana del piso superior, sintiendo una calma extraña. Era el ojo del huracán. Afuera, todo empezaba a girar. Dentro, el aire estaba inmóvil. Pero no fue una victoria. No todavía, porque cuando ella levantó la vista hacia mi ventana, vi algo que me heló. No miedo, sino una sonrisa. La guerra acababa de ponerse personal. Esa noche no dormí. No por el dolor del hombro, que ardía bajo la venda, sino por la imagen de esa sonrisa. No era el gesto de alguien acorralado, era el de una jugadora que acababa de descubrir una carta que yo no sabía que existía. Al amanecer, la casa estaba en silencio. Ellos no habían vuelto de la supuesta cena. Me preparé un café y encendí la televisión, no por interés, sino para llenar el aire. En el noticiero local apareció una imagen conocida. Mi madre, entrando en un edificio de oficinas con él, escoltados por 2 hombres trajeados. El rótulo en pantalla: reunión privada con miembros de la Cámara de Comercio. Pero yo sabía qué significaba eso. Estaban buscando aliados, vendiendo la versión de que yo era inestable y que el patrimonio familiar corría peligro en mis manos. Era un movimiento rápido, demasiado rápido. Llamé a Claudio. «Van a por tu credibilidad», me dijo, sin rodeos. «No es solo un ataque personal. Si logran que te vean como incapaz, la cláusula de P7 no sirve». «¿Qué propones?» «Tienes que mostrar que el problema no eres tú, sino ellos, y hacerlo grande». Me quedé pensando. Esto ya no era un asunto doméstico. Se estaba moviendo en otro nivel. No era solo mi herencia en juego. Ellos estaban usando sus contactos para cubrir fraudes, y eso significaba que había más víctimas que yo. Recordé entonces un sobre que Claudio me había mostrado meses atrás y que yo, por prudencia, había dejado intacto.
Lo recuperé de mi armario. Dentro había extractos bancarios, correos impresos, facturas duplicadas y, lo más importante, una grabación en un pequeño pendrive. Encendí mi portátil y escuché. Era la voz de mi madre, clara, nítida. Si usamos la cuenta de la fundación, no queda registro. Después, movemos el resto a las islas y ya está. El padrastro respondía: perfecto. Nadie revisa eso mientras sigamos pagando a la prensa local. Me quedé inmóvil unos segundos. La grabación no solo los incriminaba, abría la puerta a un escándalo público. Al mediodía apareció en la casa alguien que no esperaba. Marta, una ex empleada de la empresa de mi abuelo. Había oído rumores y quería advertirme de que ellos estaban comprando testimonios para respaldar su historia. Pero yo tengo los míos, dijo, con una carpeta en la mano. Dentro había copias de cheques a nombre de empresas inexistentes, firmados por él. Le pregunté por qué me ayudaba. Porque le debo a tu abuelo más de lo que puedo pagar, y porque estoy cansada de verlos robar. Era la pieza que faltaba. Ahora no solo tenía documentos, tenía un testigo directo, alguien creíble, alguien que podía derrumbar su red de mentiras. Esa tarde me reuní con Claudio y Marta en un café discreto, lejos del centro. Sobre la mesa desplegamos todo: pruebas, grabaciones, nombres. El plan cambió en ese instante. Ya no se trataba de congelarles el dinero y esperar. Esto se va a prensa, dije sin dudar. Claudio me miró largo rato antes de asentir. Pero antes, una jugada más. Vamos a dejarlos pensar que ganaron. La idea era simple: fingir que yo me retiraba, que aceptaba una mediación para evitar el escándalo. Eso les haría bajar la guardia y mover fondos con más libertad, justo cuando los estábamos grabando todo. Esa noche, cuando ellos regresaron, les esperé en el vestíbulo. Tienen razón, les dije. Esto ha ido demasiado lejos. Ella me observó, desconfiada, pero en sus ojos vi algo más: satisfacción. Creía que se acercaba a su victoria. No sabía que, desde ese momento, cada palabra suya sería su condena. El cambio en mi tono surtió efecto inmediato. Al día siguiente, mi madre caminaba por la casa con una ligereza fingida, como si el peso de la última semana se hubiera evaporado. Él, en cambio, parecía más ocupado que nunca. Llamadas constantes, reuniones improvisadas, susurros en la terraza para que yo no escuchara. El acuerdo que les propuse consistía en una cena privada en casa, solo nosotros tres, para hablar sin abogados ni terceros. Accedieron de inmediato. Lo que no sabían es que esa misma mañana Claudio y Marta instalaron discretamente un micrófono en la lámpara sobre la mesa del comedor y una microcámara detrás del cuadro del salón. Horas antes de la cena, me encontré con Marta en una cafetería del centro. Me entregó un sobre con lo que había conseguido en estos días: fotos de él entrando a un casino privado, copias de transferencias a cuentas de juego online y un registro de llamadas con uno de los testaferros más conocidos de la región. Con esto no solo pierden el dinero, dijo ella, pierden la red. De regreso a casa, la preparé como si nada pasara. Velas, mantel limpio, música suave. La escena perfecta para una reconciliación. La cena empezó tensa, pero pronto el vino hizo su trabajo. Ella empezó a hablar más de la cuenta, presumiendo de contactos, de favores que nadie se atrevería a investigar. Él, sintiéndose seguro, mencionó un plan para mover el resto del capital a través de una ONG fantasma. ¿Y si alguien descubre esas transferencias?, pregunté con fingida ingenuidad. Imposible, respondió él con media sonrisa. Ya lo hemos hecho antes. El micrófono captó cada palabra. Yo asentía como si estuviera convencida, mientras en mi interior marcaba mentalmente cada segundo de la grabación.
Después de los postres, me excusé y fui a la cocina. Encendí mi móvil y envié un mensaje a Claudio. Tenemos todo. Desde la ventana vi llegar un coche y estacionarse a media cuadra. Dentro estaba él, con un ordenador portátil, recibiendo la transmisión en directo. Cuando volvió a escribirme, solo decía: listo para el siguiente paso. Ellos no sospechaban nada. Seguían bebiendo, riendo entre sí, convencidos de que yo había aceptado su control. Y en ese momento lo vi claro. Ya no era yo contra ellos. Era yo contra todo un sistema que les había permitido operar así durante años. Me uní de nuevo a la mesa, brindamos y les agradecí por darme otra oportunidad. Ellos sonrieron, creyendo que la partida estaba ganada. No sabían que, en realidad, acababa de empezar el final. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, como si la ciudad supiera lo que estaba por ocurrir. A las 10 en punto, la puerta principal se abrió sin que nadie llamara. 3 hombres de traje, 2 mujeres con carpetas y un par de uniformados. «Orden judicial», anunció uno de ellos, mostrando un sobre sellado. «Registro inmediato». Ellos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Él intentó cerrar la puerta, pero uno de los agentes lo apartó con un empujón calculado. Mi madre, todavía en bata, trató de reclamar, pero su voz se perdió entre el clic de las cámaras y el murmullo de los vecinos que empezaban a congregarse frente a la casa. Claudio entró detrás del grupo con un maletín en la mano. Su mirada se cruzó con la mía, breve, como un disparo silencioso. Todo está bajo control. La grabación de la noche anterior, junto con las pruebas de Marta, estaba ya en manos de la fiscalía. Las cuentas congeladas, los contratos anulados y la prensa. La prensa esperaba afuera. «Señora», dijo uno de los agentes a mi madre, «queda usted notificada de la prohibición de administrar bienes y de acercarse a su hija a menos de 100 metros». El padrastro no tuvo siquiera esa formalidad. 2 agentes lo esposaron en medio del salón, mientras él gritaba que todo era un montaje. No me quedé para verlo salir. Caminé hasta el jardín sintiendo la humedad del césped bajo los pies. Los flashes seguían explotando dentro. La guerra había terminado para ellos, pero para mí no había triunfo, solo una certeza. No volverían a tocar nada que me perteneciera. La calle estaba llena. Vecinos, curiosos y periodistas formaban un muro humano frente a la casa. Desde la ventana del piso superior vi cómo se llevaban a él, la cabeza gacha, la chaqueta mal puesta. Mi madre salió después, flanqueada por 2 agentes. No decía nada. Su mirada buscó la mía, pero yo no le di ese último contacto. Cerré las cortinas. En el interior, el eco de sus pasos se apagó junto con el murmullo de la multitud. La casa quedó en un silencio pesado, como si de pronto hubiera recordado a quién pertenecía. Me quité la venda del hombro y observé la cicatriz, fina pero profunda. No era solo una marca física, era el recordatorio de que la guerra no se gana con gritos, sino con paciencia. En el despacho de mi abuelo, la carpeta negra de P7 estaba donde debía. No la abrí, ya no era necesaria. Me serví un vaso de agua, lo bebí despacio y me quedé de pie junto a la ventana cerrada. Afuera los coches se alejaban. Adentro el aire estaba quieto. Ella ya no estaba. Él tampoco. Y yo. Simplemente seguí mirando.